si bien hay cierto tipo de características propias de diferentes lugares, iba a decir regionalismos, pero si estuviese en España pega la palabra, regionalismos, donde hablan el español, en Galicia, por ejemplo, las interrogaciones no son hacia arriba, no se pregunta ¿vas a venir mañana?, sino que preguntan hacia abajo, ¿vas a venir mañana? Entonces, ese tipo de cosas, bueno, en Galicia se pregunta así, pero la Real Academia Española dice que la entonación de una pregunta es fonéticamente hacia arriba, por ende se podría considerar mal hecha. Pero al ser un regionalismo, una característica pura de ese regionalismo, se acepta como tal. Aquí el tema de las eses, ¿cómo lo tenemos que aceptar? ¿Como una deficiencia de la enseñanza en el habla o como una característica de la forma de hablar de los dominicanos y por ende debe de ser aceptado? Esa es una característica. Lo que pasa es que antes había una concepción gramaticalista, se pensaba que había una forma correcta de hablar y que lo demás era dialecto, que era degradación de una lengua. Pero los estudios dialectológicos modernos dan al traste, sacan a relucir el hecho de que todos hablamos dialectos, nadie habla una lengua perfecta, nadie habla el español ideal, eso no existe, no es cierto. Lo que hablamos es dialecto, nosotros hacemos un esfuerzo, lo que hemos estudiado, por hacer un mejor uso, adaptarnos a los contextos formales para modelar la lengua, la forma de hablar, porque tenemos entonces, un compromiso. Profesor, perfecto, no, nada, es cierto. Sin embargo, entonces, profesor, bajo ese argumento, ¿cómo le decimos al niño que estudia en la clase? Digo, estoy yo haciendo de abogado del diablo, ¿eh? ¿Cómo le explicamos al niño que está estudiando en el colegio, que está hablando de esta manera, que quizá tendría que pronunciar de otra? ¿O debemos incentivar que hablen de esa manera porque ya el dialecto dominicano debe de ser aceptado de esa forma? No, yo no estoy hablando del dialecto dominicano, yo estoy hablando del español como diasistema, que está compuesto por un conjunto de dialectos. El español dominicano es un dialecto y no es mejor que el español de España, que también es un dialecto del español general. Igual que el español puertorriqueño, el español venezolano, el mexicano. En los 22 países del mundo en los que se habla español, amén de los Estados Unidos, todos son un dialecto, así como el inglés norteamericano, en cada estado se habla un dialecto del inglés general y ninguno es mejor que otro. Desde el punto de vista lingüístico, nadie habla un dialecto mejor que otro, son dialectos. Y dialecto quiere decir no degradación, como se pensaba antes. Cuando se fundó la Real Academia, el Marqués de Villena, en 1713 fundó la academia, fue con el lema limpia, fija y da esplendor, como si se tratara de un eslogan para un detergente, porque se consideraba que había gente que no hablaba bien, que eran, de hecho se le llamaba hablas de demonio en algunos textos. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que esos son estereotipos sociales y prejuicios lingüísticos que laceran la dignidad de los pueblos. Hay un lingüista español del Renacimiento llamado Juan Luis Vives, que es interesantísimo en ese sentido y que en ese tiempo hizo estudios dialectológicos, igual que el que hizo de la lengua de vulgar y elocuente Dante Alighieri en 1140, que dignificó la forma de hablar de los pueblos europeos. Y aquí en el idioma español actual eso no existe. Que a un niño, entonces, ¿qué le decimos a los niños? O sea, discúlpeme, déjeme terminar la idea. Yo tengo una niña que tiene 8 años, a propósito de que estoy en el colegio ahora, de la niña, que ella habla con todas sus eses y sus correcciones, y algunas personas dicen, pero habla como los padres, habla como su madre, como su padre, porque nosotros hablamos así de manera espontánea, un español neutro, pero eso no lo hacemos cuando estamos en la cancha o cuando estamos en la playa o cuando estamos en una piscina, porque son contextos diferentes. O sea, la gente aprende a hablar y la principal competencia que la educación debe enseñar en términos lingüísticos es la contextualización, es dónde y cuándo. O sea, no podemos decir que el dominicano habla mal, no. Ese es un dialecto que tiene unas características que si te va al Cibao te va a encontrar con la vocalización, te va al sur te va a encontrar con la rotación y te va a la zona metropolitana, que a Santo Domingo y al este, te va a encontrar
con la lateralización. Y entonces algunas de esas características uno la va a encontrar en Andalucía, en Sevilla o en Málaga, por ejemplo, por el hecho histórico, y en las Islas Canarias, que es el español más próximo al nuestro, a propósito de los estudios que ha hecho Irene Pérez Guerra, interesante en ese sentido. Entonces no hay una lengua mejor que otra. La gente dice, no, que tú hablas inglés de Jamaica, eso no es inglés. ¿Quién ha dicho que no es inglés? El inglés de Jamaica es el mejor inglés en Jamaica. El británico es el mejor inglés en Británica, pero fuera de ahí no. Fuera de ahí no, porque no hay una prosodia, una entonación. El ejemplo que usted puso ahorita es propio de una zona española, pero ¿quién ha dicho? Yo recuerdo que estaba hablando con unas amigas americanas aquí en Santo Domingo, y una de ellas de Utah casi no hablaba español, y yo le decía, conversando sobre todo, ya sea sobre todo y explicándole, y el americano que aprendió español con unos mexicanos en la Florida, le dice, no, es que sobre todo es incorrecto, es más que todo. Yo le decía, es incorrecto quizá en la Florida, donde tú lo aprendiste, o en México, pero aquí en República Dominicana y en muchos países, y de hecho de manera... Ya está aceptado, por la costumbre. No sobre todo unido, que significa bufanda, sino sobre todo más que lo demás, es el significado. De manera que ese es un asunto, eso es un tema que ya ha sido superado por las ciencias del lenguaje hace mucho. Esos eran temas que, de hecho, los descubrimientos que hicieron los lingüistas europeos, específicamente franceses y alemanes del siglo XVIII y XIX, que supuestamente descubrieron una lengua ideal, un sánscrito, la lengua que hablaba el pueblo aria, que a partir de esos postulados, de esa ideología, se llegó a instaurar el régimen fascista en Alemania posteriormente. Todo eso, lo que pasó posteriormente con ese régimen, el Holocausto, fue un reflejo de cómo a veces los estereotipos sociales contribuyen, porque no solo son lingüísticos, es que tienen que ver con las relaciones interpersonales de los sujetos. Entonces no es verdad que uno habla peor que otro, no, ese habla su sociolecto, pero es obligación de la escuela enseñarle la forma estándar. Exactamente. Enseñarle la cultura, enseñarle a leer. Y no hay persona inculta, mínimamente una persona es culta porque conoce la cultura de su entorno. Ahora, lo que debe enseñársele es que debe ser más culto, y que la cultura que no debe faltar es la cultura escrita, la cultura, la de obras literarias, históricas. Por eso Cervantes dice en novelas ejemplares que el que anda mucho y lee mucho sabe mucho. Entonces esa es la función de la escuela. Gracias, profesor. Así es. Muchísimas gracias, profesor. Un placer haber conversado con usted sobre estos temas tan interesantes. Hemos conversado con el catedrático y candidato a decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el señor Geraldo Roa. Hemos hablado con él sobre cómo el COVID o la COVID, dependiendo del contexto en que se utilice, pues ha variado nuestro idioma. Profesor, gracias nuevamente. Un placer tenerlo aquí. El placer ha sido mío, así es que un abrazo grande y hasta luego. Ha sido un honor. A la orden aquí en la Facultad de Humanidades.